Hola, mi nombre es Ramón Buch, soy literato cuántico y también licenciado en estudios literarios y hablaré del camino de la heroicidad. Lo haremos como técnica narrativa, sí, basándonos en las enseñanzas prototípicas de Joseph Campbell desde su libro Las mil caras del héroe, donde yo hablo de la persona heroica prototípica que transcurre un camino pues, de vivencias que le lleva a cierta metamorfosis. Pero lo haremos en este caso también amparándonos sobre todo en la figura de Jorge Luis Borges, porque él hace una redefinición de lo que sería la heroicidad, ni que sea desde la cobardía, y también lo vincularemos con héroes y superhéroes, héroes clásicos como Odiseo y superhéroes pues como Son Goku, sobre todo, y también haré referencia a un cuento de Alice Munro, la escritora canadiense que ganó el premio Nobel, que acaba de redefinir un poco, hablar de todo esto, espero que desde una vertiente un poco diferente a la habitual. Entonces, para empezar, trazar mínimamente las partes del camino de la heroicidad, que es cuando el personaje heroico está en su zona de confort, en un origen, y de repente tiene una llamada a la acción. Por eso mismo es importante que en el camino de la heroicidad la persona heroica se ponga en marcha, se enfrenta a vicisitudes y consiga transformarse a sí mismo desde la heroicidad. Ahí tendrá que superar ordalías, que son como pequeños retos, pequeñas luchas que tiene que acaecer, y también la peripeteia, diré alguna palabra en latín así como un poquito horrenda, pero que yo creo que son interesantes, que es como un poco pues, la adversidad del destino, ¿no? Las peripecias que tiene que asumir la persona heroica. Hay un punto clave en todo esto, que es la catábasis, que es cuando tiene la persona heroica una caída hacia las profundidades. Se encuentra en un bosque oscuro, hay un lugar donde toca fondo, y eso es importante porque ahí se conoce, y nosotros como personas lectoras nos podemos conocer a nosotros mismos en el momento más oscuro de nuestras existencias. Luego se tiene que rehacer de ese momento de profundidad, como por ejemplo, prototípico, ¿no? Que en Ulises, cuando baja al Hades, en su Odisea, pero qué sé yo, también podría ser Alicia sumergiéndose en las profundidades del País de las Maravillas. Luego, como decía, hay que surgir de ahí y habrá un momento de apoteosis donde el héroe, la persona heroica, tendrá cierto esplendor, cierto acercamiento a la gloria. Ahí se puede resolver un poco la trama. Bueno, hay múltiples variantes, pero hay otra cuestión que también está referida con una palabra latina, griega en este caso, que es anagnórisis, que es el momento de revelación. Entonces el héroe debe descubrir algo. Por ejemplo, una historia prototípica de heroicidad como es Edipo, en el momento en que descubre pues, que ha sucumbido al destino y mató a su figura paterna y yació con su figura materna. Luego, hay otra cuestión que yo creo que estará muy enlazada con el tema de Borges, que es la apostasía, que una vez se te ha revelado cuál es la visión del mundo, que si no te hubieras puesto en el camino de la heroicidad no hubieras conseguido saber quién eres tú y cómo es la realidad, que es la apostasía, que tú puedes renunciar a tu anterior visión e instaurar la otra. Esto, como todo, puede ser un poco opcional en diferentes relatos. Y luego también se puede dar el nostos, y ya casi es la última palabra en griego que digo, que es la vuelta o regreso al origen, la vuelta a casa. En la Odisea, pues bueno, se trata de esto, de volver a Ítaca, y en múltiples relatos, pues se regresa también al punto de origen, pero uno ya se ha transformado y entonces puede compartir esas enseñanzas nuevas. Todo esto, efectivamente, nos retrotrae a nuestras propias vivencias, en nuestro propio camino de la heroicidad, cada uno como individuo de esta sociedad. Entonces, los textos clásicos donde esto se instaura pues son las epopeyas, como alguna ya que hemos nombrado. En los libros de caballerías, por ejemplo, hay una voluntad explícita de que el caballero andante se ponga en acción, por eso mismo se llama caballero andante, y sí que es verdad que entonces tiene que defender unos ideales de justicia y encontrar la verdad. Vemos en el mismo sentido como alguna parodia, como efectivamente
el Quijote pues subvierte también estos ideales puestos en un mundo donde las cosas ya no son tan arquetípicas, porque sí que es verdad que en algunas de estas propuestas el bien y el mal son muy dicotómicos. Quiero enlazarlo, antes de llegar a Borges, con el tema también de los superhéroes más modernos o posmodernos. Ahí tenemos, por ejemplo, Superman, que es una figura también como una Dalit de la bondad, ¿no? Aunque tiene una película, aunque se pone un poquito oscuro. Y llega ahí Son Goku, que fue un poco la mitología de mi tiempo. Yo me lo encontré en la infancia y revisando hacia atrás, aunque no soy muy friki, pero me emociona ver que Son Goku tenía unos ideales de justicia, de bondad. De hecho, una de las características de los superhéroes orientales, de estos animes, es que son demasiado bondadosos. La bondad es una esencia inmutable, casi rayana a una inocencia que entonces no te deja ver el contraste entre lo bueno y lo malo dentro de cada individuo. Son Goku, al igual que Superman, busca su redención a través de la salvación de la humanidad. Bueno, lo que decía es que a mí me afectó tanto Son Goku, dentro de lo posible, que hasta todavía a día de hoy mantengo un poquito la idea de tener un poco de pelo de Super Saiyan o Super Guerrero, dentro de mis propias posibilidades, en este caso, estilísticas. Pero bueno, otros factores en Son Goku, por ejemplo, es su anagnórisis, cuando reconoce que él es un ser de otro mundo, del planeta Namek. Y, por ejemplo, Superman también tiene que descubrir que viene del planeta Krypton. Entonces, esto también nos emparenta con Jesucristo, que es una mitología, en este caso religiosa, que también un poco es Jesucristo, es un poco alienígena, porque viene pues de un origen divino, y al mismo tiempo es un héroe sacrificial que salva a la humanidad a través de su propio sacrificio. Tenemos esta separación entre lo bueno, absolutamente bueno, y lo malo, ¿no? Otros ejemplos: Frodo versus Sauron, bondad versus maldad pura, Harry Potter versus Voldemort, Skywalker versus Darth Vader. Pero insisto que esta separación de lo bueno y lo malo, de alguna forma, también superhéroes más contemporáneos como Batman o otras opciones ya la instauran dentro de sí mismos. Pero aunque esté separada, yo creo que forma parte un poco del prototipo de Leal de Yo y la sombra junguiana. Incluso Son Goku, siendo tan bueno, en Noches de Luna Llena, antes se transformaba, en Noches de Luna Llena se transformaba en un monstruo absolutamente devastador, antes de que, pequeñas teorías mías, le cortaran la cola al final de la primera temporada y, por de alguna forma, castraran a Son Goku y de esa forma, quitándole el Eros, lo convertirán en un ser Adalit, de lo bondadoso, que de alguna forma se nos queda ya un poco lejano de este mundo en que vivimos, donde todo es más en tonos grises, ¿no? Antes de llegar a Borges, también quiero hacer hincapié en que el tema de la heroicidad lleva muchos ejemplos, bueno, de personajes masculinos. Sí que héroe etimológicamente viene de cuidar, proteger, y aunque se han hecho réplicas con personajes femeninos, bueno, la Mujer Maravilla, bueno, puede haber múltiples y variados pues ejemplos, algunos no tan acertados de la actualidad, más del presente, pero por ejemplo, en otras opciones, porque ahí es donde quiero llegar también, este es el camino de la heroicidad prototípico, pero podemos concebir esta heroicidad dentro de situaciones más cotidianas. Y por ejemplo, Alice Munro, en su cuento Meneset Town, nos habla de un personaje que es Alameda, que renuncia a la heroicidad, ¿no? Pero porque su camino a la heroicidad marcado es que se tenga que casar, que tenga que cumplir las exigencias que le dicen tanto desde el poder de la iglesia, que es lo que ella frecuenta, y dicen que, bueno, que se está quedando soltera, que tiene que casarse con un personaje masculino que la está cortejando. Incluso también aparece el cuarto poder, la comunicación, a través de una especie de periódico que es el Bidet, en que dicen a través de chismes, bueno, que no está cumpliendo las expectativas que ella se espera. Hay un momento de catábasis en que se encuentra en todo el día dentro de su casa, en la oscuridad, y tiene la menstruación, y ha tenido también una anórisis, y está sumida en su debacle, con una imagen prototípica que es que una jalea real
deja un charco de manchas rojas en el suelo, ¿no? Entonces esto, unido a los vicios que ve en la calle profunda y oscura que hay ahí en su pueblo, pues la hacen que se enfrente a su sombra junguiana y subvierta, y su camino de la heroicidad sea renunciar a lo que de ella la sociedad esperaba. Bueno, acaba muriendo sola, acaba haciendo ese pequeño noxtos o regreso al origen, siendo enterrada junto a sus figuras paternas maternas y sus hermanos fallecidos, y vuelve un poquito al origen. Podemos ver también otro ejemplo en ese texto de Samantha Schweblin, que se llama Conservas, en que renuncia a la maternidad. A veces la heroicidad es una renuncia. Y llegamos a Borges, por fin, en que él, en muchos de sus textos, pues genera una especie de incertidumbre entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Dónde está la heroicidad? La heroicidad está si formas parte de la verdad, si formas parte de lo que es justo. Si no, puede ser que tú, creyéndote la persona heroica, eres la persona villana, o viceversa. Una sociedad que se presenta como adalid de lo moral es una sociedad perversa y amoral y no ética. Vemos esa especie de incertidumbres en textos directamente, como el título nos dice, del tema del traidor y el héroe, donde el traidor y el héroe son el mismo personaje de ficción. Todos tenemos algo de heroicos y todos tenemos algo de gente que en algún momento traiciona. Otro texto, Deutsches Requiem, donde un oficial nazi se presenta a sí mismo en un monólogo interior como el precursor de un nuevo mundo mejor, y por tanto sus actos abominables de alguna forma son heroicos. Está yendo a momentos históricos donde hay una significación del mal muy importante. Nos habla también de las 3 versiones de Judas, donde propone, subvertiendo el mito religioso, que Judas era el verdadero enviado, ¿no? Que Judas era el verdadero elegido y por tanto su traición fue el acto heroico. O, por ejemplo, en su texto La casa de Asterión, donde nos narra desde la perspectiva del Minotauro sus vivencias en el laberinto y cómo aparece Teseo, cuando el Minotauro es pues un ser que intenta ser libre, que intenta ser poético, aparece Teseo que le da muerte, y Teseo entonces se convierte en el verdadero fascista, redefiniendo el mito de la heroicidad clásico, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas pueden tener que ver también con la vida de Borges, que vivía en una propia sociedad donde depende de cuál era el paradigma político. Él podía ser también un héroe o podía ser visto como un apestado, y de hecho lo convirtieron en revisor de gallinas o algo así, cuenta él, y todo esto. Yo tengo otra pequeña teoría, no sé si del todo infundada, pero que iré explicando bueno, en algunos momentos, en que también quizá Borges lo hacía todo esto para no manifestar que era gay. Pero bueno, mi pequeña teoría de que Borges era gay y por eso escribía estos textos con ambivalencias, ¿no? Bueno, llegamos a un ejemplo que me gustaría hacer hincapié, y con esto terminamos, que es el Aleph de Borges. En este cuento, que empieza tal que: la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó en un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué avisos de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero no yo. Aquí en este inicio Borges ya está proponiendo que él renunciará al Aleph, renunciará a la visión de ese objeto que es el universo entero. No sé si conocéis el texto, pero es uno de los más magníficos de la historia universal de la literatura. Pero en él se ven algunos de los elementos llevados a esa cotidianidad que estoy proponiendo como renovación o propuesta más contemporánea del camino de la heroicidad, ¿no? Hay un momento en que baja al sótano, guiado por Daneri, que es un poco la figura diabólica, el alter ego, esa sombra junguiana, que le dice que tiene un Aleph, ¿no? Esa bajada al sótano en oscuridad pues nos recuerda un poco a la catábasis, ¿no? Una bajada a los infiernos. Y ahí
tiene la visión del Aleph, desde el cual es una pequeña esfera tornasolada de 3 centímetros de fulgor, desde la cual se puede ver todos los lugares del universo. Por tanto, tiene una apoteosis esplendorosa y tiene la mayor anagnórisis, recordemos, revelación, yo diría también que de la historia de la literatura universal, porque en el Aleph se ve todo, se comprende todo. Pero ¿qué hace Borges, en su personaje que también es Borges, cuando descubre que el universo es diferente a como lo esperaba, tal y como dice ya el inicio del texto? Cambiará el universo, pero yo no. Él renuncia al Aleph, renuncia a la apostasía, prefiere mantenerse en un universo donde puede seguir amando el recuerdo de Beatriz Viterbo, habiendo renunciado a la visión real de este mundo absurdo en que vivimos. Yo veo ahí Borges ya con algunos de sus elementos precursor de este mundo cuántico, de esta era cuántica en la que vivimos, ¿no? No quiero alargarme, pero hay también otros objetos como en los Tigres Azules, donde hay unas piezas redondas que tienen un número indeterminado de posibilidades, y él renuncia al final del cuento a la posesión de ese objeto que cambia el paradigma de la ciencia. O cuando en el cuento El Sair también renuncia al final a poseer el Sair. Por tanto, la renuncia a atreverse al valor es una de las formas, de acabar también en nuestra contemporaneidad con el camino a la heroicidad. Y ahí, como decía, yo creo que estamos en una era cuántica, y si me permitís, pues también quiero hacer hincapié en que yo, como literato cuántico, pues he escrito algunos textos, estaba resignificándolos desde esta teoría del camino a la heroicidad, como por ejemplo, tengo uno que se llama Itinerario para un día cualquiera, que está sumido en unas leyes cuánticas. Entonces el héroe el protagonista sale de casa, tiene infinitas posibilidades, pero entre ellas también que no ha salido de casa. Entonces hace y no hace el camino de la heroicidad al mismo tiempo. O el hecho de que ahora mismo ya no sea muy difícil vivir una aventura donde matemos dragones o vayamos, a vivir el mundo tal, o al menos mi vida es muy aburrida. Entonces, algún texto que tengo que habla de la pequeña aventura de ir a la cafetería, tomarte un café con leche y sacar a escondidas de los camareros de la cafetería pues una pequeña pastita que está prohibido consumirla en el local. Entonces, estas pequeñas adoxografías, he dicho otra palabra en latín de estas extrañas, pues permiten redefinir con momentos cotidianos el camino a la heroicidad hoy en día, dejándolo más velado. No me puedo resistir a dejar un texto mío, porque ahora con el concurso de relatos que hacemos con este tema, yo dejaré uno fuera de concurso, eso sí, pero ya pondremos las bases para que la gente a partir de este texto pueda dejar en los comentarios las propuestas para participar, o al menos leer los textos que la gente propone, y entonces también generar un poquito de comunidad literaria. Como final de este pequeño relato, pues voy a utilizar un final en cliché, que sería dale al like, si eres tan amable y te ha gustado este contenido. Esperemos que participes en el concurso, y en cualquier caso, pues nos seguimos viendo. Me despido con la palabra en latín, ¡ostras, palabra en latín! Si dije que no diría ninguna. La palabra en latín que significa abrazo, aunque también significa coito de rana, que es amplexus.